Bienvenido al podcast Despierta. Mi nombre es Juanlu Carbonell y soy el fundador y maestro de la escuela Pistis, donde ayudamos a humanos que tengan inquietudes por su crecimiento personal, que quieran evolucionar y que quieran transformar la vida que tienen hoy. ¿Te gustaría ser parte de esta gran comunidad? Pues entonces escucha, disfruta y comparte este podcast y será un placer que sigamos juntos en este camino. Mil gracias por estar aquí. ¡Empezamos! Muy buenos días, Juanlu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ali. Pues aquí estamos, compartiendo una semanita más y dándole al mundo, pues bueno, un mensaje, ¿no? Que es parte de nuestra misión, para que se conozcan y puedan lograr ser mejores personas, porque al final es la gran meta, ¿no? Ser una buena persona en la vida. Sí, continuamos una semana más en el canal de los podcasts de Despierta y esta semana vamos a hablar de una de las cuestiones que más les preocupan a nuestra comunidad, ¿no? Que es cómo iniciar ese camino, como tú decías, a ser nuestra mejor versión. ¿Qué le podríamos comentar a todos nuestros seguidores, nuestros oyentes, sobre cómo conseguir ser esa mejor persona? Qué bueno, porque hicimos una encuesta, de hecho la tenemos aquí, y en la encuesta hablábamos de qué querían que habláramos en este podcast, ¿no? Y hablaba iniciar el camino de tu mejor versión, decía aprender a sanar y olvidar las heridas del pasado y abundancia, ¿no? Y riqueza. Entonces aproximadamente ganó, podríamos hablar de prácticamente el 50% votaron iniciar tu mejor versión. Y si algo hay que decir es que la mejor versión tiene la capacidad de hacer que las otras dos cuestiones sean parte del camino para convertirte realmente en esa persona que resuelve y sana su pasado, que es abundante, porque gracias a que es su mejor versión eso sucede. Todo está integrado en uno mismo, ¿no? Muchas veces queremos trabajar líneas específicas en nuestra vida, líneas como, no, yo quiero ser abundante, yo quiero tener buenas relaciones de pareja, yo quiero mejorar la relación con mis familiares, yo quiero resolver, yo qué sé, pues hábitos y costumbres de mis ancestros, no sé, mil historias, ¿no? Y evidentemente en el mundo de la espiritualidad, del desarrollo personal, pues existen, ¿no? Todas esas líneas que muchas veces nos enfocamos y que está muy bien porque nos ayuda a resolver ciertas tesituras en un momento del camino hacia el encuentro de nuestra mejor versión, que ese es el gran tema, el enfocarte en ser tu mejor versión, en manifestar tu esencia, que es lo que fue, de hecho fue el primer programa que hice y creo que fue el primer programa que tú hiciste en su momento, y manifestar tu esencia era la clave y así lo sentí porque la esencia es lo originario. De hecho, en el primer principio hinduista del hinduismo se llama Atman, y Atman es en sí mismo la creación, la esencia, el ego, la luz que hay en nosotros. Entonces tenemos que ir al encuentro de aquello que está en nosotros y que hoy yace oculto debido a todas las verdades que nos contaron, cómo supuestamente tienes que actuar en la vida, lo que se supone que está bien y que está mal, lo que debes y no debes, todo eso al final ha ido camuflando y tapando esa luz que sigue viva y que tengo que ir al encuentro de ella. Pero claro, cuando hablamos de la luz, yo me acuerdo al principio escuchaba esto de la luz y decía, pero ¿es que estamos locos o qué? O sea, ¿cómo que hay una luz dentro de mí? Una luz es una bombilla, es el sol, es la luz que yo veo cada mañana cuando me levanto, pero esa luz ¿cómo puede estar dentro de mí, no? Bueno, al fin y al cabo, para entender un poquito más esto, para ir al encuentro de esa esencia que significa luz pura, es entender que todo es frecuencia, todo es vibración en este plano, en este lugar, en este y en todos. Y la luz en sí mismo es un estado de frecuencia determinado que permite ver un brillo o ver, en este caso, tú percibir una luz determinada o una oscuridad. No deja de ser parte de aquello que está en ti porque tú eres energía y la energía produce esa misma luz. Entonces, es ir al encuentro de aquella coherencia interna que me permita iluminarme a mí. De ahí la palabra Buda. Buda era el iluminado porque se entendió a sí mismo y de alguna forma desprendió todos aquellos apegos que le limitaban de la materia para realmente iluminarse y ser un guía espiritual que iluminaba el camino de otros, pero para que ellos mismos fueran su propia luz. Esa es la clave, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito por aquí, es llevarles a la intención de que cuando uno entra en el mundo del autoconocimiento, aunque no lo crea, ha iniciado el camino al encuentro de su propia luz. Porque la luz, cuando se enciende dentro de ti, es ese estado en el que, como la típica expresión o típica imagen de cuando alguien tiene una idea
y sale una bombillita, ¿no? Y qué casualidad, esa bombillita es una luz. Eso tiene que ver contigo, porque se tiene que encender esa bombilla interior que realmente te haga conectar con esas ideas que te permiten vivir la vida que realmente quieres y que es coherente a través de lo que piensas, de lo que dices, de lo que sientes y de lo que haces. Y entonces sucede. No podemos pretender manifestar nuestra mejor versión quedándonos atrapados en querer generar respuestas o esperar a que alguien nos verifique o nos diga lo que hay que hacer. Hay que ir al encuentro constante de entenderse a sí mismo a través de unas pautas, unas instrucciones, que a través de esa propia experiencia tú seas quien elija qué es lo que te funciona y lo que no, porque no a todo le funciona lo mismo. Pero sí tener esas pautas para a través de la experiencia ir descartando y cogiendo aquello que uno quiere. Y eso es invitarte a conectar esa luz. ¿Y cómo se conecta esa luz? Pues a través de la espiritualidad. Pero sin olvidar que eres humano. Porque la conexión se produce cuando el humano y lo espiritual se juntan. Y es como enchufar, digamos, un enchufe a la pared. Tú enchufas la lámpara al enchufe y entonces la luz, pum, se ilumina. Esto es exactamente lo mismo. La lámpara se enciende si la espiritualidad entra en el cuerpo y yo tomo atención de eso. Y la espiritualidad es encontrar mi centro, encontrar mi paz, encontrarme a mí mismo, estar tranquilo, evaluar, tomar atención de lo que pasa, sin reacción, sin juzgar, darme cuenta del juicio. Y entonces empezar a cambiar la situación respecto a que yo empiezo a tomar decisiones que realmente mejoren y no ante las reacciones constantes que estoy teniendo porque mi hijo se enfada, porque el vecino dice no sé qué, porque ayer el presidente del gobierno no se presentó en el debate, me parece súper mal. ¿Qué más da? Eso es un paripé, es un circo. ¿Por qué reaccionas ante ello? ¿Qué necesidad tienes? Ah, vale, ya lo entiendo. Si estás aquí escuchándome, cuando tú vas a votar, y esto lo vimos en la clase de ayer que hicimos de retomar las riendas de tu vida, hablábamos que el poder político, lo que a ti te roba sin darte cuenta es el poder de decidir. ¡Wow! ¿Por qué? Porque tú votas para que ellos decidan por ti. Entonces, cuando no es lo que te gusta, te enfadas. Pero no olvides que tú votaste y entregaste tu poder. Luego tú tienes que responsabilizarte de lo que hiciste. Luego no es cuestión de no ir a votar porque el sistema es... No, es porque te quita el poder de decidir en tu vida. Tú decides por ti. Que hagan lo que quieran. Yo no voy a saltarme las normas, pero yo voy a decidir lo que quiero para mi vida. Pero eso para eso, y ahí está el encuentro de tu mejor versión, ¿no? Entonces, todo esto es un tema que hay que ir trabajando poco a poco y día a día y o semana a semana y permitirte entenderte cada día más a través de unas instrucciones que nosotros brindamos en la escuela, ¿no, Ali? Exacto, es un camino, diría yo, no, no es una meta a conseguir porque nuestra mejor versión siempre va a estar en constante evolución, ¿no? O Claro. el momento que lleguemos a ese estado, como has dicho tú, que consiguió Buda, ¿no? Entonces ahí pues ya, como dice la teoría, ¿no? Se iluminan y se deja de existir en este plano. Por lo tanto, no hay una pastillita mágica que nos convierta como si pudiéramos pedirle ese deseo al genio de la lámpara, que nos convierta en esa mejor Claro. versión de inmediato, ¿no? Qué Sino bueno. que, como tú dices, ¿no? También, y lo que compartimos en la enseñanza, no, el ser humano ha venido aquí a vivir esta experiencia y esta experiencia es ir construyéndonos paso a paso esa mejor versión. Y Tal cual. recuerdo, como has dicho, cuando yo inicié el programa de Manifiesta tu Esencia, recuerdo que lo que me llamó la atención o lo que en aquel momento um, tenía en mente es esa frase que también siempre se comparte, que cuando uno cambia, todo lo demás cambia. No podemos pretender que todos los de nuestro alrededor cambien si nosotros no hemos iniciado ese paso a conocernos, a conocer nuestra luz y también nuestra sombra, ¿no? Porque como sabemos todos los que estamos dentro del mundo de la espiritualidad, todo tiene su lado opuesto, su otra cara de la moneda. Y así como somos luz, tenemos que también enfrentarnos a todas esas sombras para poder trascenderlas y que esa luz pueda brillar. Tal cual. De hecho, mira, hablas de brillo, hablamos de iluminación, hemos hablado de Buda. Yo quiero que vamos a poner un ejemplo para que entiendan dónde nos situamos y la importancia de reconocer esas heridas, de reconocer mi peor versión, reconocer lo que hoy hay en mí que no quiero. Es importante reconocerlo porque si no estoy rechazando algo de mí y entonces entro en mi propio conflicto de querer ser algo que no soy y soy lo que no quiero ser. Entonces, aquí es súper importante empezar a saber diferenciar. Y para eso, el otro día aprendí un concepto, hecho con mi maestro, que evidentemente yo sigo creciendo, ¿no? Y hablaba de un concepto que yo no lo conocía y me pareció súper original porque evidentemente yo me lo quedo, lo compro, ¿no? Como que digo, me gusta, lo compro, lo voy a usar porque eso creo que es importante. Y una de las claves
Hemos hablado de Buda, pero Buda y vudú, si te fijas, tienen prácticamente el mismo significado, parecen lo mismo, les cambia una letra. El vudú, si bien todos los que nos están escuchando, el vudú era ese muñeco, ¿no? Que parece ser que le hacías magia, entonces este vudú, pues este muñeco era el vecino y quería hacerle daño y tú le metías agujas, no sé qué, ¿no? Y entonces de alguna manera le hacías daño, ¿no? Pero simbólicamente nosotros somos nuestro propio vudú, porque ese vudú, si te fijas, es influenciable. Cuando escucha algo reacciona, le hace daño, sufre, ¿no? Y tiene estrés a través de los eventos externos. Entonces ese vudú está en ti. De hecho, la palabra vudú, traducida literalmente al castellano, podría llamarse o podría conocerse como idiota, el idiota en mí. Entonces hay un idiota que no toma conciencia de sí mismo y que se deja llevar por todo lo externo, ¿no? Entonces ese vudú está manipulado, es como que le están influenciando, le están haciendo daño porque sufre y porque todo lo que pasa. Si yo no reconozco el vudú en mí, no podré ver el Buda en mí. Entonces, el vudú es lo que no quiero ser, que me influencian, que me permite reconocer que estoy cayendo en mi propia trampa y cuando yo la reconozco, entonces puedo ver la luz. ¿Por qué? Porque sé lo que no quiero ya y avanzar hacia lo que quiero convertirme, que es esa iluminación, ese Buda. Entonces, no es cuestión de dejar de ser solo ser la luz, sino de reconocer la sombra para poder encontrar la luz. Y para eso está este ejemplo, ¿no? De reconocer el vudú en mí para ser el Buda. Es decir, reconocer la sombra para ser la luz. Porque si no, repito, entras en conflicto queriendo no reconocer lo que no quieres que está en ti, y está en ti y lo sigues sosteniendo para intentar ser algo que hoy no has logrado. Y entonces es como querer rellenar el infinito, ir siempre constantemente a querer algo que nunca llega porque no reconoces realmente lo que te frena. Y eso es algo importante porque en el griego se conoce como aletheia, la verdad que te atrapa, pero que tiene que ser reconocida, ¿para qué? Para poder liberarte de ella. Ahí está el tema. Luego, no es cuestión de ir hacia tu mejor versión insaciablemente, sino de reconocer lo que te frena, porque entonces en el momento que lo reconoces puedes deshacerte de eso y entonces tu mejor versión ya la tienes, porque dejas de ser lo que te atrapa y empiezas a ser lo que quieres ser. Luego, es algo que les quiero invitar porque realmente las cosas empiezan a cambiar. Exacto, cuando empieza uno a mirarse a sí mismo, ¿no? A reconocerse, a reconocer esas fallas, ¿no? Que todos tenemos también, es cuando podemos avanzar y seguir hacia adelante en nuestro camino para conseguir esa mejor versión. Tal cual. Así que yo les invito a ello, que tomen conciencia cada día de su vida. De hecho, compartimos el otro día un ejercicio muy, muy simple, en el cual tú en 2 columnas, en un papel, te escribes exactamente lo que haces, cómo reaccionas ante lo que vives, cómo te sientes y todo lo que sucede. Es para empezar, tomando conciencia y siendo sincero con uno mismo, una misma, decir, wow, es que reacciono ante todo. Reacciono ante mi marido, reacciono ante mi mujer, reacciono ante mi primo, ante mi jefe, ante las noticias, reacciono y me cabreo, ¡pum! Lo escribo. Y después pongo la respuesta de lo que yo quisiera ser, en lo que quiero convertirme. Para un lado, estoy reconociendo lo que hago, estoy tomando conciencia. Y eso me permite en el instante en el que vuelve a pasar, de inclusive llegar a un instante en el que podré anticiparme para no caer en mi propia trampa. Entonces estaré caminando hacia mi mejor versión, porque para empezar dejaré de ser lo que no quiero y estaré acercándome a lo que quiero. Y ese es el gran tema. En un ejercicio muy básico uno puede empezar a transformar su vida, porque en el momento que logra eso, todo su entorno cambia. Cuando tú a mi hijo, por ejemplo, de 5 años, le brindas atención, y es algo que yo sigo aprendiendo porque nadie me dio instrucciones como padre, y gracias a mi mujer muchas veces aprendo muchísimo, bueno, muchísimo no, a veces no, siempre, eh, cuando le escuchas deja de estar enfadado, porque él lo que pretende es que ser escuchado y entendido. Pretendemos a veces de manera inconsciente creer que ellos nos entienden como si ellos tuvieran nuestra información y nuestra mente, cuando ellos son ahora mismo esponjas vacías que son prácticamente seres emocionales. Lo que yo tengo que ponerme a su altura, agacharme, para ojos con ojos, poder escuchar para entender, para realmente que él tenga el tiempo necesario para que me diga lo que quiere, porque muchas veces no sabe ni cómo expresarlo. Pero tengo que convertirme un poco a su altura. ¿Para qué? Para encontrar mi mejor versión como padre. Pero tengo que dejar de hacer lo que hicieron conmigo, que es a lo que yo Exacto. reacciono cuando mi hijo se cabrea, que es joder, ya está gritando. Y ese es el tema, pum, paro. Tengo que parar. Y ojo, caigo en la trampa, soy humano. Porque he agotado, un día no duerme bien, lo que sea, ¿no? Pero hay que reconocer. Y ahí está el gran cambio. Sí, exacto. Además, como tú has dicho con el ejemplo de tu hijo, tampoco nosotros nos prestamos atención a nosotros mismos, estamos tan sumisos, ¿no? En este mundo frenético de que, como tú has dicho, está todo enfocado a lo de fuera, a las relaciones con mi pareja, con mi familia,
con los compañeros de trabajo, con las noticias, ¿no? Que nos olvidamos de prestarnos atención a nosotros mismos y acabamos el día y hemos estado como en piloto automático haciendo todas esas tareas, pero no nos acordamos ni siquiera de lo que han sido nuestros pensamientos o nuestras emociones, ¿no? Claro. Y es importante darnos también ese tiempo que como mínimo podrían ser 10 minutos, tampoco es una exigencia mucho más grande, pero 10 minutos parar y estar atentos de lo que pensamos y de lo que sentimos, ¿no? Y después de cómo hemos reaccionado ante todos esos estímulos que la sociedad nos pone delante cada día. Tal cual. Así que yo si tuviera que invitarles a algo, es simplemente a ese ejercicio, inclusive algo adicional, ¿no? El permitirse estar 5 minutos con uno mismo una vez al día. O sea, no te digo 10 horas, no te digo 10 minutos, no te digo una hora. 5 minutos. Sin teléfono, sin distracciones, sin nada. Absolutamente nada. Solo tú, la naturaleza, solo tú y la silla, solo tú y el sofá, solo tú contigo y con nada más. Y contempla la situación. Siéntete, escúchate. Vas a ver cómo te pones nervioso. Vas a ver cómo tu mente no para de distraerte. Vas a ver cómo estás empezando a decir, voy a coger el teléfono, voy a coger el teléfono. Pero el observarse aún no se permite entenderse cómo no pueda lograr. No, es imposible que logre su mejor versión si hoy no puede estar consigo mismo 5 minutos. Así que Exacto. quédense consigo mismos 5 minutos cada día, póngaselo una alarma en el teléfono móvil, momento 5 minutos para mí, dejo el teléfono, me voy donde sea, como si me voy al ático del edificio, como si me voy al parque de enfrente, como si me voy, no lo sé, me da igual, como si cojo el coche y me largo y vuelvo en 20 minutos. No es necesario, pero lo hago porque así estoy conmigo, aunque sea lo que sea, en algún lugar. Pero eso te invita a empezar a cambiar tu vida porque haces algo que hasta hoy no hiciste. Y ahí está la clave. Cuando haces conocido lo desconocido, todo cambia. Porque empiezan a pasar cosas que antes no viviste. Y entonces tu mejor versión está esperando ahí. No está esperando lo que hoy has hecho siempre. Está en lo nuevo. Exacto, porque si pretendemos conseguir diferentes resultados, como decía Einstein, con las mismas acciones, Claro, lo único que vamos a conseguir es hacer lo mismo, no vamos a conseguir progresar. tal cual, Ali. Así que ahí lo dejamos, creo yo, por hoy. Sí, Aquí vamos lo a dejamos, decir. la semana que viene seguiremos con todas las aportaciones que también nos vayan comentando los oyentes y de la comunidad. Y nada, desearos una feliz semana y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, Ali. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao.